La cultura maya fue una de las culturas mesoamericanas más importantes. La historia maya se divide en 3 periodos: el periodo formativo o preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El periodo preclásico de 1500 a.C. a 300 después de Cristo se encontró en Cuello, Belice, Loltún y Yucatán entre 2000 a.C. y 100 después de Cristo. Lo que caracteriza este periodo es la construcción de monumentos esculpidos y edificios. El periodo clásico, de 300 a 900 después de Cristo. En este periodo alcanzaron la plenitud la religión, la política, las ciencias y el arte. También practicaron la guerra con el fin de ampliar su poderío político. La civilización clásica representa el punto culminante de la larga evolución que empezó por lo menos 5 o 6 siglos antes de nuestra era. Las sociedades complejas que construyeron sitios como Nakbe o el Mirador terminaron adoptando y desarrollando el calendario y la escritura que venían del oeste y del sur. En lo que la bóveda respecta, se trata de un invento local, puesto que las tierras altas nunca la utilizaron. El periodo posclásico, de 900 a 1967 después de Cristo. La civilización maya se transformó, lo que ocasionó la producción de cerámica y obras de arquitectura. Abandonarán su estilo característico. Tampoco el culto es lo mismo. Se construyen oratorios domésticos y santuarios. Se modean en barro grandes incensarios que representan a los dioses. Mayapan encabezará una alianza que habrá de dominar Yucatán hasta mediados del siglo XV. La dinámica de la población parece haber sido más importante que durante el posclásico temprano. La costa oriente de la península, sobre todo los sitios de Xcaret, Cozumel, Tulum y Santa Rita, en el santuario de intercambios marítimos. También se conocen sitios tardíos en la región del Largo Petén, Poxtoxte. También estaban divididos en clases sociales, como los gobernantes mayas, comerciantes, artesanos y agricultores. Y el nivel más bajo, los esclavos. Los gobernantes mayas eran una clase muy importante. La clase sacerdotal está muy poderosa porque tenía conocimientos relacionados con la evolución de las estaciones y los movimientos de los astros, que fueron muy importantes para la vida económica de los mayas. Se basaron en la agricultura. Comerciantes debajo de la nobleza. Existía un segundo grupo llamado comerciantes. Este grupo era considerado la capa media. El grupo de comerciantes también era llamado Polom. Eran miembros de la nobleza, no solo por ser descendientes de los navegantes que conquistaron el país, sino también porque desempeñaban esa importante actividad económica. Los comerciantes ambulantes que viajaban a pie o por auténticos comerciantes profesionales que trasladaban mercancías en canoa por la costa y por el río. Mientras tanto, los agricultores que vivían en las afueras de la ciudad estaban obligados a pagar impuestos, trabajar en la construcción de monumentos, además de participar en las actividades ceremoniales de la ciudad maya. Los esclavos, también conocidos como Pencatop, eran prisioneros de guerra, delincuentes, tributarios, que eran obligados a trabajar hasta recuperar las pérdidas sufridas. Los esclavos que pertenecían a este grupo generalmente llegaban allí porque eran prisioneros de guerra de otras ciudades. Aparte de eso, también está formado por delincuentes y personas que se venden por pagar impuestos. Gracias, Anchi, por tu información demasiado buena. Bueno, yo voy a abarcar sobre un poco más de la cultura maya. La religión se llama politeísta, ya que adoran a muchas deidades, la naturaleza, así como a algunos animales. Dentro de su creencia, los mayas concedían una vida futura, en donde los malos sufrían penas, hambre y un lugar subterráneo llamado Micmal, y los buenos descansarían debajo la sombra de la frondosa Ceida, Yache.
La religión jugó un papel preponderante en la vida cotidiana de los mayas. Uno de los ritos que se llevaba a cabo para llamar la atención de las deidades fue que las mujeres en Cita visitaran el templo de Ixchel, la diosa de la maternidad, para ser bendecidas antes de que naciera el bebé. Los mayas utilizaron un sistema de numeración vigesimal, mismo que fue similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. Los mayas fueron los primeros en utilizar la denominación cero, posiblemente alrededor del año 36 a.C., aunque con algunas particularidades que le privaron de posibilidad operatoria. Los mayas idearon un sistema de numeración con un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Este grupo mesoamericano tenía 3 modalidades para representar gráficamente los números del 1 al 19. Los 3 símbolos básicos son el punto, que su valor es 1, la raya, cuyo valor es 5, y el caracol. Algunos autores lo describen como una concha o una semilla, cuyo valor es el 0. Nuestra península de Yucatán ha sido habitada desde la antigüedad por diversos grupos cuya principal actividad era la agricultura, especialmente los productos del maíz. Estos grupos están relacionados con el periodo preclásico y algunos autores los denominan premayas. Existen varias teorías sobre la población, parte de la tribu maya de la península de Yucatán. Las principales fuentes encuentran a este pueblo en la región de Petén y el valle de Usumacinta. Fuentes históricas crónicas mayas. En la región maya se han encontrado diversos restos mayas. Sin embargo, en la península de Yucatán, la cantidad de evidencia jeroglífica no es tanta como en la región central, pero en la península de Yucatán existen más documentos históricos escritos en lengua maya, por supuesto con escritura española. Estos documentos se conocen como mayas crónicas, las cuales podemos mencionar de la siguiente manera: Crónica de Yaxcucul, Crónica de Calquini, Crónica de Chuchulú, Crónica de Chilam Balam. Todos estos escritos fueron escritos después de la llegada de los españoles, porque tienen carácter español, el mismo carácter que aprendieron los indígenas de los frailes franciscanos, que vino a evangelizar nuestra tierra. Los Itzáes fueron los mayas fundadores de la ciudad de Chichén Itzá. En lenguaje maya, Itzá significa brujo del agua, significado que se atribuye por el culto al agua que existía en esta emblemática ciudad. Según libros sagrados, entre los que destaca el Chilam Balam, los Itzáes tienen su descendencia de los grupos chanes o putunes. A los chanes se les relacionaba provenientes de la isla de Cozumel y en la costa de la península de Yucatán, aunque también se cree que provenían de acciones en la cuenca de Usumacinta, en Centroamérica. La fuente histórica de Juan Francisco Molí Salinas nos dice que los chanes, a los que posteriormente llamados Itzáes, se establecieron en Bacalar, Quintana Roo, probablemente durante el año 320 después de Cristo, para que siglos después diera inicio la segunda bajada hacia el poniente de la península de Yucatán. Una característica propia de los Itzáes fue la migración, mismo que practicaron casi toda su vida, y el mejor ejemplo de ello es que después de peregrinar en el año 1194 ya destruía la Liga o Confederación de Mayapán. Emigraron hacia el Péter guatemalteco, donde vivía en Tayasal, hasta que en 1697 fueron cometidos por los conquistadores españoles, con Martín de Ursuria al mando.